Hola y bienvenido a este video tutorial en el que vamos a ver cómo trabajar con fechas y horas en Java. Te recuerdo que estamos trabajando con Java 11, aunque podríamos estar haciéndolo incluso con Java 15. Hasta hace algunas versiones de Java, para trabajar con fechas se utilizaba la clase date del paquete JavaUtil, pero actualmente no se hace así, porque la mayoría de los métodos de esta clase ya han quedado obsoletos. Vamos a verlo en la API de Java. Estamos en Java base. Si nos vamos a JavaUtil y dentro de JavaUtil buscamos la clase date, vemos que la mayoría de sus constructores ya están obsoletos, al igual que la mayoría de sus métodos. Por tanto, para trabajar con fechas y horas actualmente se utilizan tres clases, proporcionadas también por la API, como son local time para horas, local date para fechas y local datetime para fechas y horas. Toda la información que necesitamos conocer sobre estas clases está en el API y podemos consultarla en la documentación. Debemos buscar dentro del paquete JavaBase el subpaquete JavaTime, donde podemos encontrar estas clases. Vamos a ello. Nos vamos a JavaBase. Dentro de JavaBase buscamos JavaTime. Y aquí podemos encontrar las clases localDate, localDateTime o localTime. Además, también nos puede interesar buscar la clase DataInformatter, que nos permitirá darle un formato específico a estas clases. DataInformatter la podremos encontrar también en JavaTime. Base. JavaTime Format. JavaTime DataInformatter, perdón. En esta clase encontraremos todo el formateo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos aclaren el uso de estas clases. Declaro una variable llamada ahora de tipo localDate. Esta variable ahora toma el valor de la fecha del sistema, es decir, la fecha del ordenador, con el método now. Este método now es un método que está proporcionado por la clase localDate. Si nos vamos a la API, dentro de JavaBase, JavaTime, dentro de JavaTime buscamos la clase localDate, que es con la que estamos trabajando, y aquí podemos buscar el método now. El método now obtiene la hora y fecha actual del sistema, del reloj del sistema, ¿de acuerdo? Luego eso es lo que está haciendo esta instrucción, asignándole a la variable ahora la fecha y hora del sistema. Y simplemente le digo que me lo imprima antes de darle formato. Después utilizo la clase DataInformatter para establecer un formato con el método offPattern, en el que yo le puedo pasar un patrón, pasándole unas letras de D para día, MM para mes y Y minúscula para año. Un espacio en blanco, HH para la hora, MM para los minutos, SS para los segundos. Todo esto está establecido en la API. Y después le digo que me cree un string llamado fecha con formato, ¿vale?, al que le asigno el valor de ahora con el método forma, pasándole el formato. Y le digo después que me lo imprima. Si vemos un ejemplo, le doy a Shift F6, me coge la fecha del sistema antes de dar formato, y me lo muestra. 8 del 11 de 2021 a las 11:32 con 26 segundos. Y después le doy formato y le digo que me lo imprima después de dar formato. Después de dar formato, 8 del 1 del 2021 a las 11:32:26. ¿Vale? Y me lo vuelve a imprimir sin poner después de dar el formato, como estáis viendo aquí en la última línea. ¿De acuerdo? Esta línea la podemos comentar para que no se haga confusión. El método offPattern de DataInformatter
y el método format de local datetime son métodos que están proporcionados por la API. Todo eso lo podremos encontrar aquí, aunque yo ya tengo hecho un resumen que nos sea más fácil de ver, ¿de acuerdo? Aquí tengo las clases local time, local date y local datetime con sus métodos más habituales, ¿vale? Dentro de local datetime, si os fijáis, está el método now, con lo que dice la API que hace, y el método format, al que tenemos que pasarle, si os fijáis, un datetime formatter y un formateo, ¿vale? Es lo que hacemos aquí. Le pasamos un formateo. ¿Y ese formateo cuál es? Pues ese formateo hay que establecerlo como un objeto de tipo DataInformatter, ¿de acuerdo? Pasándole un patrón con el método ofPattern dentro de DataInformatter. Si nos venimos aquí a la clase DataInformatter, tenemos el método ofPattern, ¿vale? Al que se le podría pasar un patrón. Os repito, toda esta información está sacada de la API, no me la estoy inventando yo, son los métodos que están en la API. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo lo he puesto aquí de forma resumida para que sea más fácil aclararme a la hora de buscar un método u otro. Luego, esto sería la forma más fácil en principio de sacar la fecha y hora del sistema con el método now, ¿vale? El método now de la clase localDatetime. Otras opciones posibles que nos presenta la clase localDatetime podría ser extraer información de una fecha. Fijaos, aquí tenemos el método de extraer info, que está aquí arriba llamado en el main, lo voy a descomentar para que se pueda ejecutar y voy a comentar el anterior. En este método se crea una fecha a partir de unos valores enteros, en el que le paso el año, el mes, el día, la hora y los minutos, con el método of de la clase localDatetime. Ese método, en la clase localDatetime, método of, está aquí, ¿de acuerdo? Al que le puedo pasar, como estáis viendo, los parámetros que me pide: el año, el mes, el día del mes, la hora y los minutos. Sería otra de las formas de crear un objeto de tipo localDatetime. A este localDatetime le puedo decir que me dé algunos valores, por ejemplo, que me muestre el día de la semana, que se corresponde con el día 29 de febrero de 2020, el día del año, el día del mes, la hora del día y los minutos del día de esta fecha o de cualquier otra que yo hubiera utilizado. ¿Y de dónde salen estos valores? Si os fijáis, son valores de Schoenfield, ¿vale? Si me vengo al resumen que tengo, Schoenfield es un tipo enumerado que tiene estos valores más comunes, tiene bastante más valores, pero estos son los más comunes que podría utilizar: el día del mes, el día de la semana, el día del año, y todos estos los tendría que utilizar a la hora de pedir en el método fecha hora punto get, el método get, ¿vale? De fecha hora, que es un localDatetime. Si me vengo de nuevo a los resúmenes, en el localDatetime tengo el método get, al que le tengo que pasar un parámetro de tipo shortTemporalField, ¿de acuerdo? Ese temporalField es algo que está en JavaTime temporal, ¿vale? Y esta clase temporal tiene un enumerado con estos valores. Y por eso lo puedo hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Si lo ejecuto con Shift F6, me va a decir que para el día 29 de febrero de 2020, el día de la semana, el día de la semana fue el día 6, el día del año fue el día 60, el día del mes fue el día 29, la hora del día fueron las 15, ¿de acuerdo? Las 15, y los minutos del día fueron 956, ¿vale? ¿De acuerdo? Toda esta información se podría sacar de una hora, una fecha y hora dada.
de esta forma. Local Datetime también nos permite hacer operaciones sobre fechas, ¿vale? Fijaos, tenemos el método operar días. Voy a minimizar este método y este método. Voy a comentar el método de extraer info y voy a descomentar el método operar días. En operar días establezco una nueva fecha, ¿vale? Con el método off. Y puedo utilizar métodos como -days o +days, ¿vale? Que me restan días a una fecha dada o me aumentan días a una fecha dada. Estos son métodos, como estáis viendo, de local datetime, ¿vale? Y lo que hace es que me crea un nuevo objeto de ese tipo con respecto a otra fecha dada a la que le sumo o le resto días o le opero con respecto a la fecha dada. ¿Qué métodos habría? Pues tenemos sumar días, sumar horas, ¿vale? Restar días, restar horas, estará por aquí. Estas serían las más comunes, aunque hay bastantes más, ¿vale? Para verlo realmente tendríamos que irnos a la API. En la API de Java, ¿en qué clase estamos? En local datetime. Vale, pues tenemos todas estas serían operaciones de resta, ¿vale? Y todas estas otras serían operaciones de suma. Como os fijáis, todos me devuelven un objeto de tipo local datetime, ¿eh? Por eso, en el ejemplo, creo un nuevo tipo, una nueva variable de tipo local datetime. Si os fijáis, establezco la fecha y le resto 30 días. Y a esa resta de 30 días le llamo fecha resta. Creo otra variable de tipo local datetime llamada fecha suma, a la que le sumo 30 días a esta fecha que fue el 8 de enero de 2021. ¿De acuerdo? Si lo ejecutamos, me dice fecha antes de dar formato, que sería el valor que nos da esta instrucción, ¿vale? Resta antes de dar formato y le digo fecha resta, ¿vale? Sería esta fecha menos 30 días. Me dice que es el 9 del 12 del 2020. Claro, si yo la fecha que había establecido era el 8 de enero de 2021, si a eso le resto 30 días, me da el 9 del 12 de 2020. ¿De acuerdo? Después lo que imprimo es suma antes de dar formato. Suma antes de dar formato, ¿vale? Me dice que es el 7 de febrero de 2021. Si yo la fecha que había establecido era el 8 de enero de 2021, si a eso le sumo 30 días, me da el 7 de febrero de 2021. Le aplico un formato con off pattern, igual que antes, ¿vale? Y le aplico el formato realmente a cada una de las variables, a fecha resta y a fecha suma, creando un string para cada uno llamado formato fecha resta y formato suma, ¿de acuerdo? Y después le digo que me lo imprima. Resta después de dar formato, imprimo el string. Y me dice resta después de dar formato el 9 del 12 de 2020 a las 10:34. Y le digo también suma después de dar formato y imprimo el string. A continuación, formato suma, ¿vale? Suma después de dar formato el 7 del 12 de 2021 a las 10:34. Sería la forma de hacer operaciones, sumas y restas, ya sea de días, de meses, de años, en fin, las distintas opciones que proporciona la API y que nos facilitan la vida a la hora de trabajar con fechas y horas. Vamos a ver otras posibilidades que tenemos de operar y de hacer distintas opciones con fechas y horas. Si por ejemplo nos venimos ahora a la clase fecha, horas, minutos, aquí tenemos también un método main y varios métodos. El método no mezclar tipos, el método formato ISO y el método fecha desde cadena, ¿de acuerdo? En el método main lo que hago es primero llamar al método no mezclar tipos. Lo voy a descomentar y vamos a ver qué hace este método no mezclar tipos. Y voy a comentar el resto de métodos, ¿vale? Dentro del método no mezclar tipos, lo que se viene a decir más o menos es que no debemos de mezclar tipos local time, local date con local datetime, ¿vale? Si yo declaro una variable de tipo ahora, de tipo local time, ¿vale? Les comento. Y le digo que eso es igual a un local date now. Si os fijáis, aquí tengo time, ¿vale? Y aquí tengo date. Si los mezclo, esto me va a generar un error de
compilación que la API, que el entorno de desarrollo me muestra, ¿de acuerdo? Por eso estaba comentado. Luego esto no se puede hacer. Lo mismo ocurre si declaro un tipo de variable local datetime y le digo que me cree o que me genere una fecha, ¿vale? Si este es local datetime, no le puedo decir local datenode. Esto me va a generar también un error de compilación. ¿Veis? Sin embargo, sí que puedo decirle que me cree una variable, por ejemplo hoy, local day, y utilizar un localday.node, ¿vale? Porque en localday también existe el método node. Nos fijamos, localday tiene su método node, ¿vale? Al igual que lo tiene el método, la clase localDatetime. Lo que pasa es que no puedo mezclar una con otra, igual que lo tiene la clase localTime. ¿De acuerdo? Luego puedo crear un objeto localDay utilizando el método node, pero de localDay. Igualmente con una variable de tipo localTime puedo utilizar el método node, pero de localTime. Sí es cierto que una vez que tengo generado un objeto de tipo localDay y un objeto de tipo localTime, puedo crear un objeto de tipo localDatetime con el constructor .off, ¿vale? Con .off, pasándole la variable date y time, ¿vale? Que he declarado y creado antes, ¿vale? Luego podría utilizar esta variable de aquí y esta variable de aquí. Eso es porque existe este método, el método .off, en localDatetime. En localDatetime existe el método off, al que le puedo pasar un objeto de tipo localDay y un objeto de tipo localTime, ¿de acuerdo? Luego ahora mismo no estoy utilizando este off, sino estoy utilizando este otro off. Este método está sobrescrito. Luego sería otra de las formas posibles de crear un objeto de tipo fecha-hora. Primero creo un objeto de tipo fecha, creo un objeto de tipo hora y se lo asigno al método off del objeto fecha-hora. Si ejecutamos el método, si F6, vemos que me ha creado la fecha y la hora del sistema, ¿vale? El 8 de enero de 2021 a las 11:53. Vamos a comentar no mezclar tipos y vamos a descomentar el método formato ISO y vamos a ver cómo podemos darle distintos formatos a la hora de mostrarse a algunas horas, ¿vale? Este método lo primero que hace es crearme un objeto de tipo localDatetime llamado fecha y le asigna la hora y la fecha del sistema, ¿vale? A continuación creo un objeto llamado ISOFecha de tipo DateTimeFormatter al que le paso el valor ISO localDatetime. ¿Y este valor de dónde sale? Bueno, este valor es una constante que tiene la clase DateTimeFormatter, ¿vale? Vamos a verlo. La clase DateTimeFormatter tiene algunos atributos o campos como son estos: ISODate, ISOLocalDate, ISOLocalDatetime, que lo que hacen son mostrarnos la fecha y hora con los formatos que estamos viendo aquí, ¿vale? Por ejemplo, este formato para ISOLocalDate, este otro formato para ISOLocalTime y este otro formato para ISOLocalDatetime, ¿vale? Estos no son los únicos atributos que tiene más atributos, estos son los más habituales, ¿vale? Pero podría haber más. Para consultar otras posibilidades tenemos que ir a la documentación de la API, ¿de acuerdo? De donde yo he sacado esto. También tiene algunos métodos como son format, al que habría que pasarle un accesor temporal, ¿vale? OffLocalize, en fin, iremos viendo cada uno de estos. Si nos volvemos al ejemplo, entonces estoy diciendo, oye, esta fecha, que es la fecha del sistema, lo que voy a hacer es aplicarle un formato, que es el formato ISOFecha,
al que le asigno el valor ISO local date, ¿vale? Y por último lo que digo es que me lo imprima. Si esto hago println fecha, es decir, la fecha del sistema, punto format con el formato, este formato que yo he establecido, ¿vale? Esto lo haría para la fecha. Para la hora utilizaría ISO local time, ¿vale? Y lo imprimo igual, ¿eh? Habiendo creado un objeto de tipo data informator para la hora. Y lo mismo para fecha hora. ISO fecha hora, que también es un objeto de tipo data informator, le asigno el valor del atributo ISO local data y también le digo que me lo imprima, ¿vale? Estas serían las tres primeras impresiones que me va a hacer. Vamos a ejecutarlo, Shift F6, y me salen las tres primeras líneas, que son estas que hemos visto, ¿vale? El formato de la fecha sería este, ISO local datetime, que sería este formato que estamos viendo aquí. El de la hora, ISO local time, que sería este que estamos viendo aquí. Y el de la fecha y hora ya establecidos por el sistema, que sería este que está aquí. Es decir, estamos viendo formatos ya establecidos por el sistema, ¿de acuerdo? Todo esto es utilizando el método format de local data informator, perdón, con los atributos de ese data informator. Pero existe otra posibilidad, que es utilizar el método offLocalizedDate, ¿vale? O bien offLocalizedTime o bien offLocalizedDatetime, también de data informator, en el que estableceríamos el formato short, medium o full, o bien long, para cada uno de estos tipos, ¿vale? Y después utilizaríamos el método format para decir que imprimiera esos formatos. Vamos a verlo en detalle. Declaro un objeto de tipo data informator llamado fecha ISO corta, ¿vale? Otro llamado fecha ISO medio y otro llamado fecha ISO completa. A eso le asigno con el método offLocalizedDate, porque estamos hablando en principio de fechas, el estilo format style short, ¿vale? O medium o full para cada uno de ellos. Si hablásemos de horas, utilizaríamos los mismos parámetros. ¿Y dónde está todo esto? ¿Dónde está este format style .short, medium o long? Si nos vamos a la API, lo vamos a encontrar dentro de temporal, de format, full, long, medium o short, ¿vale? Estos serían tipos que se le pueden pasar al método off, ¿vale? Al que le pasaríamos un tipo format style, ¿vale? Format style, que es un enumerado de Java Time Format, ¿vale? Java Time Format, format style. Estamos utilizando en concreto este, localice offDateTime, ¿vale? Con format style. O bien localice date con un format style, ¿vale? O bien offLocalize time con un format style. Es decir, estamos utilizando este método o bien este método. Y a ello le tenemos que pasar un formato de estilo que viene dado por enumerado de la clase format, ¿vale? Full, long, medium o short. Si nos volvemos aquí, pues son los formatos que le estamos dando, ¿vale? Si os fijáis, la impresión que ya hicimos antes me está sacando ahora impresión de fecha, ¿vale? Me está sacando en short, por la palabra short, fecha format, fecha ISO corta, que sería esta, que sería data informator con el estilo corto para el valor de fecha, ¿vale? Que es la que hemos declarado antes aquí arriba, ¿eh? Hemos declarado la fecha del sistema y a esa fecha le asignamos un formato que es fecha ISO corta, que está definido aquí, fecha ISO corta, como data informator offLocalizeDate con el formato style short. Lo mismo para la media, ¿vale? Fecha, formato ISO media, que está definido aquí, data informator offLocalizeDate, format style medium. Y lo mismo para la completa, que sería el full, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando de que son para fechas. Si ahora nos vamos a horas, sería lo mismo. Hora ISO corta, hora ISO media y hora ISO larga, ¿de acuerdo? Le digo que un objeto de tipo data informator offLocalize con el formato format style short, medium o long,
acuerdo? El long me da un error de compilación, más que de compilación, de ejecución, perdón. Por eso está comentado, ¿de acuerdo? Si veo que en alguno me falla, tendría que buscar cuál es el motivo. Puede ser que ese formato no exista para ese tipo de dato en concreto, podría ser. Y tenemos aquí que me está imprimiendo las horas en formato corto o en formato medio, ¿vale? Y las fechas y horas en formato corto o en formato medio, ¿de acuerdo? Es todo lo que estamos viendo aquí. La otra opción es la que ya habíamos visto antes, la fecha con un patrón específico, en la que yo defino fecha con patrón con el método ofPattern y le digo cuál es el patrón, pasándole una serie de letras que hacen referencia al patrón. Esa serie de letras también vienen definidas en la API, ¿vale? Y serían estas letras: U para year, para año; Y para año de la era; la M mayúscula o la L mayúscula para el mes, ya sea como número o como texto. Aquí tenéis un ejemplo. La D para el día del mes; la W mayúscula para el día, para el mes de la semana, perdón; la E mayúscula para el día de la semana; la H mayúscula para hora del día; y la M minúscula para minuto de la hora, ¿de acuerdo? Serían los formatos que podríamos utilizar con ofPattern, que como veis son métodos que están dentro de Data Informator, el método ofPattern, ¿de acuerdo? Y le paso un formato, un patrón, que es un string formado por estas letras, que es lo que se hace aquí, ¿de acuerdo? Le paso un patrón, como es un string tiene que ir entrecomillado, en el que yo le pongo esas letras. Le pongo eso, le pongo un guión, ¿vale? Si lo imprimo de nuevo, si es F6, me sale ahora con el guión, cosa que antes no me salía, ¿de acuerdo? Bueno, creo que esto más o menos está explicado. Nos quedaría ver el formato fechas desde cadena, ¿vale? Voy a minimizar este método, voy a comentar el método formato ISO y a descomentar el método fechas desde cadena. ¿Y qué hace este método fechas desde cadena? Bueno, pues este método lo que hace es que me crea un nuevo objeto de tipo localDateIn, ¿vale? A partir de una cadena, o sea, me parsea la cadena a una fecha, pero esta cadena tiene que tener un formato específico, ¿vale? En el que se vea el año, guión, el mes, guión, el día, T, la hora, los minutos, los segundos y los milisegundos. Todo esto es tal como viene en el método parse de localDateIn, ¿vale? Si vengo al localDateIn, estará el método parse, en el que le puedo pasar una secuencia de caracteres, ¿de acuerdo? Estoy utilizando este método. Existen más posibilidades, Para ello tendríamos que irnos a la API realmente y ver qué es lo que nos dicen estos métodos, de cómo tendríamos que generar una fecha, ¿de acuerdo? Todo eso está sacado de aquí. Bien, una vez que tengo la fecha establecida, el 6 de enero de 2021, ¿vale? Le puedo dar un formato. Fijaos, con ofPattern, igual que vimos antes, yo solamente no puedo poner, si quiero, día, mes, año. Puedo poner una frase: hoy es la D de día del mes M, del año I, y son las KK horas, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto siguiendo las letras que habíamos dicho antes, y le digo que me imprima hoy con el formato de F. Aquí está F, ¿vale? Que es un objeto de tipo Data Informator. Hoy, que es el objeto localDateIn, le digo imprímeme hoy.format con F, ¿vale? Si le digo si F6, me sale hoy es el día 6 del mes 1 del año 2021 y son las 21 horas, ¿de acuerdo? Que es la hora que yo le he pasado por aquí. Si en vez de esto yo creo lo mismo, comento lo anterior, y en vez de este le pongo .now, ¿vale? Y lo vuelvo a ejecutar, me saldrán las fechas de ahora mismo. Hoy es día 8 del mes 1 del año 2021 y son las 12 horas. Bueno, creo que con esto está más o menos explicado todo.
sobre el trabajo con fechas y horas en Java, a partir de Java 11, que es en el que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto funcionaría hasta Java 15, que es lo que hay actualmente en el mercado. Bueno, espero que os haya servido. Un saludo a todos de nuevo y con esto me despido.